Muchos juegos parecían condenados al fracaso antes de salir, ya fuera por malas ideas, mala comunicación o una mala reputación del estudio. Pero algunos de ellos no solo callaron bocas, sino que se ganaron la confianza de todos. Por eso, hoy vamos a ver juegos que no solo triunfaron, sino que ganaron la partida. Y todo empieza con Black Myth Wukong, un juego que durante años fue visto como ese tráiler espectacular que jamás iba a convertirse en un producto real. Muchísima gente pensaba que iba a acabar siendo un batacazo, y no porque el juego pintara mal, sino precisamente por todo lo contrario, porque prometía demasiado para venir de un estudio relativamente pequeño como Game Science, y ya sabemos cómo acaba normalmente esa historia en la industria. Durante años se hablaba de que Black Myth Wukong como ese tráiler chino que se ve increíble pero que nunca saldrá bien. Muchos pensaban que era un proyecto demasiado ambicioso, con jefes gigantes, animaciones ultra detalladas, combate tipo Souls, mitología china poco conocida en Occidente, y un nivel técnico que parecía imposible de mantener durante todo el juego. No solo en un vídeo vertical de 10 minutos, y claro, Internet ya se había puesto la tirita antes de la herida. El miedo principal era claro, que fuese un caso típico de marketing espectacular y realidad decepcionante. Que el rendimiento fuese horrible, que el combate no tuviese profundidad real, que todo se base en gráficos y ya está. Pero el juego salió y rompió ese prejuicio de golpe. Black Myth no solo funcionaba bien, sino que tenía un combate sólido, exigente, con identidad propia, jefes memorables, un diseño artístico brutal y un respeto enorme por la mitología del Rey Mono. No era solo un Souls barato ni un clon, era su propia cosa. Y eso fue clave para que la percepción cambiara por completo. Además, el estudio fue muy listo, enseñó el juego poco a poco, sin fechas imposibles, sin promesas locas, dejó que el gameplay hablara por sí solo, y cuando llegó el lanzamiento, el producto estaba a la altura, algo cada vez más raro hoy en día. Por eso pasó de esto va a fracasar seguro a vale, aquí hay algo muy serio. Y ahora después de esto nos vamos a Mad Max, otro caso clarísimo de juego al que nadie apostaba un duro. Este juego lo tenía absolutamente todo para salir mal. Licencia complicada, película reciente de éxito que podía comerse al juego, mundo abierto en una época ya saturada, y además lanzado en el peor momento posible, justo el mismo día que Metal Gear Solid 5, que es como poner un chiringuito al lado de un macrofestival. La mayoría pensaba que sería el típico juego de licencia hecho con prisas para aprovechar el tirón de Fury Road, algo vacío, repetitivo y sin alma, porque durante años los juegos basados en películas habían quemado toda la confianza del público. Y Mad Max no ayudaba mucho en los primeros trailers, que parecían vender otro sandbox más con iconos por el mapa y misiones clónicas. Además, Avalanche Studios no tenía precisamente fama de hacer juegos muy pulidos. Just Cause era divertido pero caótico, y la gente asumió que Mad Max sería un festival de bugs, sistemas a medio cocer, y un mundo enorme pero sin contenido interesante. El escepticismo era total, casi nadie apostaba por él. Pero cuando la gente lo empezó a jugar, la percepción cambió muy rápido. Mad Max no intentó copiar a nadie. Se centró en lo que de verdad importaba en ese universo. La sensación de supervivencia, la soledad, la violencia seca y sobre todo los coches, porque el combate vehicular era una auténtica pasada, pesado, brutal, con choques que dolían, y una personalización profunda que te hacía sentir que ese coche era tuyo de verdad. Y el combate cuerpo a cuerpo también sorprendió, heredando ideas de tipo Batman Arkham, pero adaptadas a un mundo sucio y salvaje, nada elegante, todo golpes feos y contundentes. Y aunque el mapa tenía tareas repetidas, el bucle de mejorar el coche, limpiar zonas y avanzar en ese desierto deprimente funcionaba mejor de lo que habían esperado. Luego llega Sonic Frontiers, probablemente uno de los Sonic más cuestionados antes de salir. Durante muchos años, cada nuevo Sonic en 3D venía con promesas de reinvención, trailers llamativos, y luego acababa saliendo regular, roto o simplemente olvidable. Así que cuando se anunció un Sonic de mundo abierto, las alarmas saltaron solas. Los primeros gameplays no ayudaron nada. Ese Sonic corriendo por escenarios enormes, medio vacíos, con raíles flotando por el aire, y enemigos gigantes que parecían sacados de otro juego. Internet hizo lo mejor que sabe hacer:
reírse, decir que parecía una beta que no tenía identidad, que eso no era Sonic y que Sega iba a volver a pegarse el batacazo de siempre. Y durante meses el discurso fue que Frontiers estaba condenado incluso antes de salir, pero llegó el lanzamiento y pasó algo curioso. Sonic Frontiers no era perfecto ni mucho menos, pero funcionaba y sobre todo se sentía diferente. Por primera vez en mucho tiempo Sonic tenía espacio para correr de verdad, para explorar, para encadenar habilidades y perderte un poco sin todo el rato un piloto automático. El concepto de mundo abierto no era un mundo abierto clásico, pero le sentaba sorprendentemente bien. Los combates contra jefes gigantes con música épica a todo trapo se convirtieron en uno de los puntos más comentados. El sistema de habilidades daba sensación de progreso real y los niveles del ciberespacio mantenían el ADN clásico para los que querían velocidad pura. Era un equilibrio raro, pero funcionaba mejor de lo que nadie esperaba. Y de aquí saltamos a Sleeping Dogs, un juego que casi ni existió, cancelado, rescatado, cambiando de nombre y lanzado sin demasiado ruido. Sleeping Dogs empezó como un proyecto llamado True Crime Hong Kong, una saga que ya venía tocada y hundida. Activision la canceló, el estudio se quedó colgado, y durante un tiempo parecía que ese juego nunca vería la luz, así que cuando Square Enix lo rescató, la mayoría asumió que sería un cadáver reciclado. El cambio de nombre tampoco ayudó. Pasar de una marca conocida, aunque desgastada, a una nueva IP siempre da miedo, sobre todo en un mercado donde si no te llamas GTA parece que no existes. Muchos pensaban que Sleeping Dogs sería otro clon más, un sandbox genérico intentando imitar a Rockstar pero sin presupuesto ni talento para hacerlo bien. Además, no tuvo una campaña de marketing brutal. Salió en una época cargadísima de lanzamientos y no parecía tener nada viral que lo empujara. Hong Kong como escenario sonaba exótico, sí, pero también arriesgado para el público occidental. Y el protagonista no era el típico héroe carismático que te vendían en todas las portadas. Pero cuando la gente lo jugó, la cosa cambió muy rápido. Sleeping Dogs tenía personalidad. El combate cuerpo a cuerpo era una locura, violento, fluido, con un sistema inspirado en las artes marciales que te hacía querer bajarte del coche solo para repartir golpes. Y eso ya lo diferenciaba de casi todos sus rivales. La ciudad estaba viva, lluviosa, llena de neones, mercados, callejones y detalles culturales que no se sentían de cartón piedra. Y la historia de Wei Shen, un policía infiltrado en las triadas, tenía más peso narrativo del que nadie esperaba, con decisiones, traiciones y una tensión constante entre su deber y su identidad. Después entramos en Doom, que parecía condenado a ser otro reboot innecesario, hasta que llegó y recordó a todo el mundo cómo se debe hacer un shooter de verdad. Porque tocar Doom era meterse en terreno sagrado, y después de años de shooters modernos lentos, recargables, lleno de coberturas y cinemáticas, la pregunta era clara: ¿de verdad alguien quería volver a un shooter viejo, rápido y sin excusas? Encima, el recuerdo de Doom 3 no ayudaba nada, un juego más oscuro, más lento, más de sustos que de acción pura, y muchos pensaban que Bethesda e ID Software iban a repetir ese enfoque, o aún peor, que intentara modernizar Doom hasta hacerlo irreconocible, con regeneración de vida, pasillos llenos de scripts y un ritmo cortado cada 2 segundos. Los primeros trailers tampoco convencieron, parecían genéricos, casi como otro shooter más del montón, y durante meses se hablaba del juego como otro reboot innecesario, otro intento de vivir de la nostalgia, o esto no va a funcionar en el 2016. El escepticismo era brutal, y muy poca gente confiaba en el proyecto, pero entonces salió el juego y dio una bofetada a toda esa narrativa. Doom entendió perfectamente qué hacía especial a la saga y lo llevó al extremo. Movimiento constante, agresividad pura, cero coberturas, cero esperas, si paras mueres. Y el sistema de Glory Kills no era solo espectacular, era parte del diseño. Te obligaba a lanzarte al combate en vez de esconderte como un cobarde. El gunplay era una locura, cada arma tenía peso, sonido y personalidad. La música metalera subía la adrenalina hasta niveles absurdos, y los combates eran auténticos puzzles de violencia donde siempre estabas tomando decisiones a toda velocidad. No había tiempo para aburrirse ni para pensar demasiado. Y vamos a seguir con Stalker Shadow of Chernobyl, un juego roto, lleno de bugs y de ideas imposibles.
Todo lo que rodeó a su desarrollo era una auténtica pesadilla. Retrasos constantes, promesas que parecían imposibles, un motor propio que daba problemas y un estudio prácticamente desconocido fuera del este de Europa como GSC Game World. Para muchos era la receta perfecta para un desastre histórico. Durante años se habló del juego como Vaporware, ese proyecto del que solo se enseñaban vídeos espectaculares, pero que nunca parecía estar terminado. La prensa dudaba, los jugadores desconfiaban y encima apuntaba a ser un shooter rarísimo, sin ayudas, sin acción constante, con mecánicas duras y una ambientación deprimente basada en Chernobyl, algo que en su momento no sonaba nada comercial. Cuando salió, además, no ayudó nada que llegase lleno de bugs, con una dificultad exigente y sistemas que no te explicaban casi nada. Para muchos era directamente injugable, y ahí es donde muchos pensaron, vale, ya está, este juego se la pega seguro. Nadie va a tener paciencia para esto, pero ocurrió justo lo contrario. La gente que conectó con Stalker se quedó atrapada, porque debajo de todos esos fallos había algo que casi ningún otro shooter tenía, una atmósfera brutal, opresiva, única. La zona se sentía viva, impredecible, peligrosa. No era un parque de atracciones, era un lugar hostil donde cada paso daba miedo. El sistema Alive hacía que los enemigos, las criaturas y las facciones se movieran y lucharan entre sí sin que tú estuvieras delante. El mundo no giraba alrededor del jugador. Tú eras uno más intentando sobrevivir, con recursos escasos, armas que fallaban, radiación constante y decisiones que de verdad importaban. Luego aparece Metroid Dread, un regreso que muchos creían demasiado tardío. Metroid venía con una mochila enorme a la espalda. Habían pasado casi 20 años desde el último Metroid 2D principal, y durante todo ese tiempo la franquicia había vivido más de rumores, decepciones y silencios incómodos que de éxitos reales. Durante años, Metroid Dread fue casi un meme, el juego que Nintendo supuestamente llevaba desarrollando desde la época de Nintendo DS y que nunca llegaba. Así que cuando por fin se anunció, muchos pensaron que era demasiado tarde, que el género Metroidvania ya estaba saturado, que ahora mandaban los indies y que un Metroid clásico no tenía nada nuevo que ofrecer en el 2021. Además, existía desconfianza real. Metroid no era una saga superventas. Samus no tenía el tirón de Mario o de Zelda, y Nintendo venía de tropiezos como Other M. Así que había demasiado miedo a que Dread fuese un juego de nicho, corto, poco ambicioso o simplemente ignorado por el gran público. Pero el lanzamiento cambió totalmente el discurso. Metroid Dread salió increíblemente pulido, con un control finísimo, animaciones espectaculares y un ritmo que enganchaba desde el minuto 1. El trabajo de Mercury Steam fue clave, porque entendieron Metroid a la perfección y lo modernizaron sin traicionar su esencia, algo que parecía imposible. Los EMI, que muchos pensaban que iba a ser una molestia, acabaron siendo uno de los grandes aciertos del juego. Añadían tensión, miedo y una sensación constante de peligro que rompía la rutina de exploración clásica. Samus se sentía más ágil, más poderosa y más brutal que nunca, y el combate era rápido, preciso y muy satisfactorio. Y después nos encontramos con Tales from Borderlands, un experimento narrativo que nadie pidió pero que terminó siendo uno de los mejores juegos de Telltale Games gracias a su humor, sus personajes y su corazón. Muchos pensaban que esto iba a fracasar porque la idea sonaba muy rara. Coger un universo conocido por disparos, loot y locura constante y convertirlo en una aventura narrativa donde casi no disparas. Parecía una receta perfecta para enfadar a todo el mundo. Por un lado estaban los fans de Borderlands pensando que esto no era un Borderlands de verdad, que dónde estaban las armas, la acción y el caos. Y por otro lado los fans de Telltale Games, dudando de si el humor macarra y exagerado de Pandora encajaría con su fórmula de decisiones, diálogos y Quick Time Events. Era un juego que parecía no saber muy bien a quién iba dirigido, y eso siempre huele a desastre. Pero cuando la gente lo empezó a jugar, todo dio un giro enorme, porque el juego no solo entendía Borderlands, lo respetaba y lo expandía. El humor estaba increíblemente bien escrito, los personajes nuevos como Rhys y Fiona funcionaban de maravilla, y la historia era tan divertida como sorprendentemente emotiva, algo que nadie esperaba en este universo. El ritmo era brutal, cada episodio acababa dejándote con ganas de más. La banda sonora encajaba perfecta, los gags visuales, los silencios incómodos y las decisiones absurdas
mecánicas hacían que cada escena tuviera personalidad propia. Y lo más importante, no necesitabas ser un fan de Borderlands para disfrutarlo, pero si lo eras, el juego te recompensaba constantemente con referencias, cameos y momentos memorables. Incluso los personajes clásicos, como Handsome Jack, estaban usados con mucho cuidado, sin robar protagonismo pero elevando la historia cuando aparecían, y eso hizo que el juego conectara con muchísima más gente de la que esperaban. Seguimos con Resident Evil 7, el juego que salvó una saga entera cuando parecía perdida. Muchos pensaban que Resident Evil 7 iba a pegarse un batacazo enorme, precisamente porque la saga llevaba años completamente perdida. Resident Evil 5 y 6 habían vendido mucho, pero se habían cargado el terror, se habían convertido en shooters de acción exagerados, y para muchos la franquicia ya no daba más de sí. Cuando Capcom anunció el nuevo Resident Evil, que sería en primera persona, con una casa pequeña, personajes desconocidos y sin zombies clásicos, internet explotó. Se decía que eso no era Resident Evil, que parecía un indie, que parecía un PT más reciclado, que Capcom estaba desesperada y que estaba traicionando la esencia de la saga para subirse a la moda del terror en primera persona. Además, el miedo a que fuera un simple truco estaba ahí. Mucha gente pensaba que sería un juego corto, lleno de sustos baratos, con poca profundidad, y que la novedad de la cámara se agotaría en una hora. Y después de tantos tropiezos, la confianza en Capcom estaba por los suelos. Pero cuando salió, todo cambió de golpe. Resident Evil 7 devolvió el miedo real a la saga, no el miedo a los jumpscares, sino el miedo a entrar en una habitación, a escuchar pasos, a no saber si tienes balas suficientes. La casa de los Baker era claustrofóbica, opresiva, y estaba diseñada para ponerte incómodo durante todo el tiempo. La primera persona funcionaba increíblemente bien. Te metía dentro del juego, te hacía sentir vulnerable, y Jack Baker persiguiéndote por la casa se convirtió en uno de los villanos más memorables de toda la saga. Además, el juego sí era Resident Evil, puzzles, backtracking, gestión de recursos y una progresión muy medida. Y cerramos con Palworld, el juego que parecía un meme de Pokémon con pistolas y que acabó siendo uno de los mayores fenómenos recientes. Desde el primer tráiler, internet lo etiquetó como Pokémon con pistolas y eso sonaba más a meme pasajero que a juego con futuro. Muchos asumieron que sería viral 2 semanas y luego desaparecería sin dejar rastro. El escepticismo venía por todos los lados. Por un lado parecía una copia descarada de Pokémon, con criaturas adorables sospechosamente familiares, y por otro mezclaba supervivencia, crafting, automatización, armas de fuego y esclavizar bichos para que trabajen en fábricas. Una mezcla tan absurda que mucha gente pensó que no había coherencia ni profundidad real detrás. Además, el estudio Pocket Pair no tenía un historial que inspirara confianza absoluta, juegos pequeños, ideas locas, nada que hiciera pensar que podía manejar un proyecto tan ambicioso. Y encima existía el miedo legal. Muchísimos daban por hecho que Nintendo les iba a tumbar el juego antes o después. Pero cuando Palworld salió, pasó algo que nadie esperaba. Funcionaba y funcionaba muy bien. El bucle jugable era adictivo. Capturar pals, construir bases, automatizar tareas, explorar el mapa y mejorar tu equipo encajaba de forma sorprendentemente sólida. No era solo una broma con pistolas, era un survivor completo y bien diseñado. El tono también fue clave. Palworld no se tomaba demasiado en serio, abrazaba el absurdo sin pedir perdón, y eso conectó con muchísima gente cansada de juegos de supervivencia grises y solemnes. Y al final, lo más curioso de todos estos juegos es que ninguno tenía el camino fácil. Todos salieron con dudas, burlas o miedo al descarte, pero demostraron que en esta industria no siempre gana el que más presupuesto tiene, sino el que más claro tiene lo que quiere ser. Así que ahora te toca a ti. ¿Cuál de todos estos te sorprendió más? ¿Cuál pensabas que iba a ser un fracaso total y acabó enganchándote? Déjame en los comentarios que me los leo todos. Y ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.